Hola, bienvenidos. Soy Benjamín Rodríguez, anfitrión de la Feria Virtual del Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional. Hoy nuevamente me alegro de estar aquí y quiero presentarles a Marcelo Lara, compañero de viaje en muchas aventuras, músico, influencer, dictador de tendencia hacia la hamburguesa, una chulada de persona. Vamos a tener una plática muy divertida. Marcelo, bienvenido. Gracias, Benja, qué gusto. Compañero de mil batallas y de múltiples aventuras. Muchas aventuras, muchas. que mis abogados no me permiten mencionar muchas de Sí, ellas. seguramente. Marcelo, entre libros, familia y música, Sí, ¿cómo empieza? pues justo ahí, o sea, porque todo el mundo, yo vengo de una familia donde somos tres hermanos, yo soy el de en medio de tres, y los tres curiosamente acabamos siendo músicos, y nuestros papás son gente que sí fue a la escuela y no vagos como nosotros. Son doctores en Derecho los dos, muy estudiados, tienen posgrados, crecimos entre libros y entre cosas y nadie quiso estudiar. Bueno, yo sí me titulé 20 años después de que cursé la carrera, pero me titulé. Pero crecimos entre eso, todo el mundo pensaría que tres músicos, una familia de tres músicos vendría de músicos y pues no, doctores en Derecho, nada que ver, absolutamente lejano. Y lo que pasa es que eran como relativamente hippies o les tocó la onda hippie ya un poco, no tan jóvenes, pero un poquito ya entrados en años, tendrían 27, 28 en el 68. Entonces, para cuando nos tuvieron a nosotros, pues ya más bien estaban en otro rollo, pero nos inculcaron mucho siempre la onda de la música, de leer, siempre estuvimos como en un ambiente como muy fértil de creatividad y como de usar la cabeza más que nada, contrario a lo que hubiera podido ser vivir con dos abogados, ¿no? Ahí tengo una referencia, un recuerdo de una portada de un libro donde salen tus papás. Sí, mis papás estuvieron, como ya eran maestros eran docentes en la UNAM, mi mamá era docente ya en la UNAM y mi papá también. Ellos participaron en el 68 en la marcha esta del silencio y salen en una foto que se hizo muy famosa ahí no del brazo del rector, pero sí al ladito del rector, así ya desde esas épocas estaban como muy metidos en estas ondas. Posteriormente pues, tuvieron como carreras normales de investigadores y de gente universitaria. Mi papá inclusive fue abogado general de aquí, del Poli. Entonces yo trabajé un tiempo aquí en el Poli. En fin, hemos estado siempre como muy ligados pues a la academia y eso creo que fue lo que nos formó o lo que nos acabó de enseñar el camino, con todo y que nadie de mis hermanos, uno no estudió, uno apenas acabó la prepa, el otro medio estudió una carrera, yo acabé la carrera 20 años después, pero siempre estuvimos como muy cerca de los libros y de la cultura y de la idea de usar la cabeza como para algo más que para pensar en maldades, como músico, ¿no? Su hermano mayor es Bon, de Bon y los enemigos del silencio, y Exacto. su hermano menor es Camilo Lara, del Instituto Mexicano del Sonido. El caimán mayor del Instituto Mexicano del Sonido. Fue mi jefe durante muchos años, Sí, un sufrimiento. total. Unos recuerdos también muy Sí, claro, ¿no? importantes. Pues tenemos como los tres la misma formación a fin de cuentas. Nada más se ha ido decantando y se ha vuelto cada vez el más grande y logró ciertas cosas, el de en medio logró otras cosas y luego el chico ya recibió toda la formación de los otros dos, entonces es como una enciclopedia del rock Sí, viviente. claro. Yo me acuerdo de Marcelo cuando lo conozco, cuando el sello Culebra, Sí, yo trabajé en Culebra un tiempo. y de repente empecé a ver ese apoyo al rock mexicano, rock nacional, rock en español. Sí. Ahí es donde yo te conocí Sí, y siempre vi esos esfuerzos y esa manera de cómo tratar de hacerlo diferente y hacerlo atractivo para todos los músicos que estaban sí. empezando ahí sus carreras. Es que como que
yo crecí, toda mi infancia la vivimos en Villa Olímpica, en la Villa Olímpica, y curiosamente ahí fue como un caldo de cultivo padrísimo para entrar en contacto con cultura viva, y como me tocó vivir en la Villa Olímpica en los 70s, en esta etapa donde la Villa Olímpica era como el punto de entrada o la estación migratoria de todos los que venían como en el éxodo y en el exilio argentino, chileno, uruguayo, boliviano, peruano, o sea, llegaba de todo mundo que venía huyendo de las dictaduras militares de Sudamérica, pasaban por Villa Olímpica y de ahí como que se diseminaban al resto del país, pero llegó muchísima gente como muy pensante, o sea, llegaron, o sea, no nada más, llegó tanta gente que llegaron muchos que venían de la academia de allá y que vinieron como a renovar mucho. México siempre ha sido como muy abierto para eso, y esa fue una oleada más de intelectuales que llegaron y formaron una nueva generación de intelectuales a partir de los 70. Entonces, a mí me tocó estar de niño ahí. Mi vecino de abajo era además el señor de los duk-duks. Entonces, entre olor a marihuana, venta de fayuca y demás, pues crecí oyendo rock and roll todo el santo día, ¿no? Y eran los 70s y era como otra cosa. Y teniendo un hermano grande, mi hermano grande tiene 5 años más que yo, siempre uno quiere hacer lo que el hermano grande. Entonces, cuando el hermano grande empezó a tocar la guitarra, pues ahí voy yo también a tocar la guitarra. Cuando hizo su primer grupo de rock, a lo poco tiempo también hice yo mi primer grupo de rock. Entonces, mi primer grupo de rock lo hice cuando yo estaba en sexto de primaria. Wow. Y mi compañero de grupo, que es el Cha, que luego estuvo en Fobia y luego está conmigo en Moderato, él iba en segundo secundaria, hicimos nuestro primer grupo así, porque él era el único que tenía un bajo eléctrico y yo por mi hermano era el único que tenía una guitarra eléctrica. Acabamos en un grupo de rock, entonces siempre estuve en contacto con el mundo del rock. Mi hermano como que su grupo le empezó a ir muy bien en los 80s, trabajaron, firmaron, lanzaron un disco, entonces como que siempre estaba yo como muy pegado a la industria, y así fue que empecé mi camino en la música siempre fue primero por la industria y luego como músico, aunque siempre tuve grupos como que nunca cuajaron bien y siempre eran unas pachecadas horribles ahí. Entonces, primero empecé siempre digo que empecé en el lado oscuro, en el lado terrible de ser disquero, que pues no es tan terrible, pero es como es un trabajo, es otro tipo de trabajo con la música. Y ahí fue que nos conocimos. Yo tuve la fortuna de estar un tiempo en Discos Culebra, donde como me cayó la semillita de poder hacer algo posterior. Al año que estuve en Culebra, en 1995, me fui a otra disquera que se llamaba Polygram, que ya no existe, y ahí fundé un sello con un socio, un sello de rock que estuvimos trabajando 6, 7 años, en el cual nos tocó una época muy fértil para la escena musical mexicana de mediados de los 90. Entonces yo firmé. ¿Cómo se llamaba el sello? El sello se llamaba Discos Manicomio. Y ahí me tocó descubrir y firmar a Control Machete, a Resorte, a La Gusana Ciega, a Los Estrambóticos, a Máquina, a La Barranca, en fin, toda una generación bien padre, a Zurdo Movimiento, una generación muy padre y como muy de restablecimiento del rock en México. Mediados de los 90 la situación era todavía difícil. Lo que había hecho Culebra a principios de los 90 con bandas como La Lupita, como La Cuca, Santa Sabina, Castañeda, Santa Sabina y esa generación de bandas, había como reiniciado la flama del rock en español, ¿no? Como que había habido varios picos ahí de popularidad en los 80s, principios de los 90s, y luego cuando me tocó a mí a mediados de los 90, como que ya acabó de establecerse como una cosa que no desaparecía. Todos sabemos, este año se están cumpliendo 50 años de Avándaro. Y Avándaro, pues todo bien con Avándaro, pero Avándaro vino a partirnos la madre en el mundo del rock a todos, durísimo, porque acabó con el rock
por lo menos 15 años con el rock como una industria establecida y como una industria bien vista, ¿no? Eh, Todos sabemos el resultado de Avándaro, que el rock básicamente se proscribió en este país, se prohibió, no solo estaba mal visto, estaba penado, no podías tocar, no había tocadas, no había dónde tocar, no había exposición, entonces se volvió una cosa como muy underground, hasta mediados de los 80, que renació y ya para los 90 ya se pudo establecer y ya no hemos vuelto a esa como a esconderlo por algún motivo, ¿no? Además de que se volvió como una industria muy rentable Sí, y muy. como una cosa donde las transnacionales le entraron y por eso nacieron estos sellos como para impulsar y como para darle un poco de voz a lo que se hacía. Sí, eso es muy, muy importante, esa situación de Avándaro que vino a aplastar todo. Vino Y, así a destruir todo porque además éramos la cuna del rock and roll en español sí. en los 50s y en los 60s y hasta finales de los 60s, principios de los 70s. Vivíamos también en un país que era como muy poco tolerante para las expresiones culturales y Avándaro cayó en un momento terrible de cuestiones sociales, injusticias sociales, políticas y demás que vinieron a matarlo todo y desafortunadamente sí desapareció. Yo estaba muy chiquito y no me tocó vivirlo, pero la experiencia que nos han transmitido todas esas bandas es que sí no se podía hacer nada. Todo era, si hoy pensamos en el rock underground, esto era como más abajo del underground todavía. Es muy interesante esa parte de cómo llegamos hoy a una industria que tiene esa capacidad de seguir y seguir y seguir Sí, sacando claro. artistas. Y ahora, después de Avándaro, hoy tenemos o sea, viene esa cerrazón y después aparecen las benditas redes sociales, Sí, donde antes, a mi consideración, era muy difícil para un artista poder hacerse de un disco porque eso representaba una inversión considerable. sí, Ahora con la tecnología, tú puedes hacer, según tus capacidades, puedes hacer un discazo o una sí, cochinada dentro de tu casa. totalmente. Y esto ayuda, no ayuda. Yo creo que ayuda porque democratiza mucho el proceso, totalmente. O sea, nadie, creo que ni la ciencia ficción más pacheca del planeta pudo pensar que aquí en la mano ibas a poder tener como toda la música grabada en la historia de la música y todos los libros y toda la cultura hecha a tu disposición en menos de un segundo. Entonces, simplemente tener esa posibilidad hoy en día hace que las cosas sean completamente diferentes, ¿no? Cuando éramos jóvenes, encontrar la música era una bronca, difundir la música era una bronca, hacer la música era una bronca, pensar en hacer un disco era horrible. Ahora puedes hacer un disco tú directamente en tu celular, producirlo, grabarlo, mezclarlo, editarlo, publicarlo, venderlo, comercializarlo, promocionar, todo sin moverte del lugar donde estás. Hacer tus fotos, hacer tu video, todo Sí, sí, sí. con un solo elemento. Entonces, eso, por un lado, es un milagro que es un milagro así digno de la mente más brillante o más oscuramente brillante. Pero al mismo tiempo ha hecho que haya que replantear el modo de cómo se accede a estas cosas, ¿no? O sea, se vuelve más difícil encontrar la música porque hay tanta oferta. En vez de que haya poca oferta, hay tanta oferta que ya no sabes qué escuchar, ya no sabes qué leer. Necesitas como gente que te guíe por el camino. No sé, se ha vuelto como otras dificultades y otras necesidades que tenemos que ir aprendiendo conforme pasan los días, ¿no? Y circunstancias como la que estamos viviendo en el planeta desde el año pasado, con esto de la pandemia y demás, como que aceleran muchos procesos y aceleran muchas maneras de cómo vivir la vida y cambia, ¿no? O sea, cambia mucho, pero yo creo que todo este cambio es para bien, es como para encontrar nuevas maneras. No podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos, por supuesto, hace 50, 30, 40, no las podemos seguir haciendo hace como 5 años. Sí. Entonces, todo es para bien, según yo. Tocaste un punto bien interesante que ha habido debates casi desgreñes en cuanto a esta facilidad. Aquí viene una cosa.
Tú con un amigo le dices, mira, escúchate este disco, toma este disco de Rush, Sí, escúchatelo, está bien bueno. Y esa influencia es cercana porque es una persona que tú conoces. Pero ahora una persona que no conoces o crees conocer nada más porque lo tienes como amigo en Instagram, te dice qué es lo que tienes que escuchar o te sugiere qué es lo que tienes que escuchar. Puede que lo escuches o no, pero de repente ese mismo proceso en la plataforma te avienta una sugerencia que tú no pedías, que tú no la estabas buscando y de repente sin darte cuenta ya estás oyendo cosas que tú ni siquiera le picaste. sí, Te están acercando o te están metiendo sí, canciones que tú nunca pediste claro. y como La te inteligencia descuidas, artificial. exactamente, o sea, Sí, o aún le falta, porque también ese punto de cuándo vamos a tener de nuevo una superestrella. Me refiero también en mi apreciación poder tener a Héroes del Silencio, Soda Stereo, Caifanes, Maldita Vecindad, incluso Panteón Rococó, que han hecho unas brechas gigantes. Y esos grupos se hicieron cara a cara con el sí, de público. boca a boca, ¿no? Entonces es ahí donde está el debate y la situación esta de que cuándo va a surgir otro grupo o cómo es que va a poder surgir otro grupo si no tienen interacción con el público. Y tomando en cuenta que la pandemia está y Sí, vamos a claro. vivir y seguiremos viviendo en ella, pero esa parte te conozco y te vi tu primer show como moderato, enfrentarte a un público hostil. Se estaban Sí, sí, claro. divirtiendo, pero dijeron, este es un chiste, ¿no? Y Sí, me decías que totalmente. moderato cumple Cumplimos 20 años este 20 año años de que hicieron una de broma. hacer una noche, sí, de querer hacer una noche. Sí, esa noche de Bulldog Sí, exacto. fue muy divertida, yo también estuve ahí, fue muy divertida, me hablaron para decirme, en ese momento yo programaba el Bulldog y me pidieron que metiera moderato, eran mis amigos, y dije, sí, claro, vamos a darles una fecha, fue un jueves. Sí, Y toda la gente que estaba ahí se divirtió, pero jamás en la vida pensamos que 6 o 7 meses después de esa fecha, que habría unas 300, 400 personas, llegaron a entrar a ese lugar 1,200 personas, no entraba nadie, ya no sí, cabía ya no nadie. podíamos ni caminar ahí. Y era lo mismo, las paredes sudaban, y eso que el lugar era muy alto, Sí, las paredes sudaban porque encontró Moderato un gancho para hacerse cercano a la gente. sí, Y igual, a mi parecer, fue verlos de frente, tocar como tocan porque son excelentes músicos todos, y la broma se volvió una industria sí. que tiene 20 años. Un poco sí, pero yo creo que eh, justo mi experiencia con Moderato también va de la mano del desarrollo de estas cosas como las redes sociales, el internet y ahora la inteligencia artificial, ¿no? La realidad es que, inclusive con la historia de Moderato 20 años después, o sea, el mundo es enteramente diferente a como empezamos a como es hoy en día. Primero porque somos una cantidad estúpida de gente más, ¿no? O sea, no, ha crecido muchísimo. Entonces, la manera de acceder a las cosas tiene que cambiar naturalmente y la manera como se dan los fenómenos o los fenómenos culturales se da mucho más rápido y con estas nuevas herramientas se da como más profundo. Yo creo que el cambio que se ha dado en el último año y medio con la pandemia, las redes sociales, la inteligencia artificial, es mucho más profundo del cual estamos inmersos. Es un proceso que no se acaba. Igual la gente que tocaba en los 70s, 80s, 90s, no acababa de entender cómo estaban sucediendo las cosas. Las cosas suceden y a uno va aprendiendo cómo lidiar con ellas conforme va entendiéndolas de cierto modo, porque en realidad tampoco se pueden entender a fondo, ¿no? Y más cuando el cambio es tan vertiginoso como este. Yo sí estoy completamente a favor de todas estas cuestiones tecnológicas, porque además contrario a lo que piensa todo el mundo de que sacan lo peor de nosotros, sacan lo que tenemos dentro, Sí. sea bueno, sea malo, sea para bien, sea para mal, es lo que uno es lo que está dentro de las sociedades y es lo que está dentro de las personas. Ahora, este fenómeno de la automatización y de la inteligencia artificial está padrísimo porque hace mucho más rápidos los procesos.
quizá eso es bueno, quizá eso es malo, es muy debatible y lo que quieras, pero ayuda mucho. O sea, me acuerdo yo soy, yo soy muy nerd y soy como muy geek tecnológico, entonces adopto las tecnologías, soy de los que necesita tener la cosa nueva instantáneamente, ser de primer usuario. Acá me acaba de avisar Twitter que acabo de cumplir creo que 14 o 15 años en Twitter, entonces fui de los primeros usuarios de Twitter, primeros usuarios de celular, primeros usuarios de Snapchat, primeros usuarios de Instagram, o sea, siempre estoy como al día y siempre hay algo que me sorprende, o sea, cuando empecé a usar Spotify, por ejemplo, hace 5 o 6 años, no sabía qué escuchar, simplemente por tener tantas opciones, ¿no? O sea, entonces los primeros 3 4 años me dediqué a escuchar cosas que ya había escuchado, ¿no? Ajá, ¿lo que te gustaba? Lo que me gustaba nada más. Ay, mira, hace mucho que no lo oigo. Ajá, sí. Hoy en día descubrir inteligencia artificial, esas playlists que te sugieren rolas a partir de lo que has oído y de lo que... Y resulta que me conocen mucho mejor que yo, a mí mismo. Me sugieren cosas que ha sido así de al primer acorde digo, ay, sí, esta me encanta. Desde el primer acorde, desde la primera nota, desde la primera onda, cosas nuevas, cosas viejas, que es tanta ya la información a la que estamos sujetos que no habría modo de uno solito irla descubriendo. No da tiempo, no da tiempo para ver. Hoy platicaba con mi terapeuta en la mañana Bien. este, de a cuántos servicios de video estoy suscrito. Y estoy suscrito como a 7, y eso que no me gustan los deportes, o sea, de puras series y películas. Porque si me gustaran los deportes, tendría otros 3 4 5. Entonces, si dejé de usar Cablevisión porque según yo pagaba mucho, Ay, ahora sí. estoy pagando un poco más, pero con 8 servicios. Le decía, usted no escucha la música que escucho yo además estoy suscrito a Spotify, además de Netflix, también estoy en Spotify, todos los de audio, y luego la semana que te enseñan uno nuevo y seguro me voy a suscribir. Entonces no da tiempo, porque además también tengo que leer y también tengo que jugar videojuegos, porque también soy muy necio para los videojuegos. También, en fin, no da suficiente tiempo. Entonces, si de repente hay cosas que te ayudan a abrirte camino, bienvenidas todas las que sean, según yo. Pero ya cómo le haces con esa caja llena de cosas, ¿en qué Pues es que momento? cada vez se hace más chiquito. O sea, cada vez se hace más chiquito. Este año en la pandemia descubrí, por ejemplo, los audiolibros, que yo siempre había dicho que el audiolibro era para el flojo, ¿no? Para el vago, así como, ay. Lo descubrí en la pandemia y es la cosa más maravillosa del mundo. Porque sí es otra experiencia. O sea, sí, no, nada sustituye a sentarte y físicamente leer ya le había entrado yo a leer libros en tabletas y leer libros en dispositivos digitales, y es relativamente la misma experiencia que leer un libro físicamente, ¿no? Pero ya un audiolibro ya es otro lenguaje completamente diferente. El podcast es otro lenguaje. Entonces, de veras, lo único que estoy esperando es que en algún momento alguien descubra cómo tener más horas en el día, o cómo puedes leer más rápido, o cómo puedes consumir más rápido las cosas, porque hay muchas cosas. Lo padre de esta época es que te dice, ahí está todo, nada más, Tiempo, nada más tiempo. denme tiempo. Por lo menos para los que somos así como yo, que supongo que gran parte del mundo somos así, de que sí somos curiosos y que sí no somos... Esta época no es buena para gente tan curiosa como nosotros, porque primero acaba uno curioseando de maldades, ¿no? O de ociosidades. Pero también porque hay demasiado y no me da tiempo, y también con la pandemia aprendí que está bueno dormir de vez en cuando y descansar, y llevaba 20 años de gira donde no habíamos descansado más de un mes sin parar, sin dejar de tocar, y ahorita llevamos un año, 6 meses, donde hemos tocado 4 o 5 veces nada más en un año, 5 veces, lo cual 5 veces tocaba yo en un mes o en unos 15 días o hasta en una semana, ¿no? Entonces,
al tener uno más tiempo disponible, pues sí, para la gente curiosa es el mejor momento de la vida, porque Entonces, ¿la pandemia te ha caído a mí bien? me ha caído la pandemia maravillosamente. Digo, con sus bemoles, Sí, sí, porque, sí. porque de venir tocando 5 veces al mes, y ya estoy tocando 5 veces al año. Entonces, económicamente, pues sí ha sido como pero ha sido un momento muy padre como para desarrollar otras cosas. Por ejemplo, llevo 6 años haciendo mi blog de hamburguesas que se llama Burgerman y había crecido y había logrado ciertas cosas. Llegó la pandemia y me dediqué 80% de mi tiempo a hacer Burgerman y en un año ha casi triplicado su número de followers, su reach, su alcance, o sea, todo se ha vuelto así como... Y ahora me estoy dando cuenta que este es otro camino que me gustaría explorar profesionalmente y bien, porque es el mejor trabajo del mundo, me pagan por comer y me pagan por comer lo que más me gusta en el planeta. Entonces, quiero más horas al día para poder hacer música, leer, comer hamburguesas, escribir sobre hamburguesas, porque además hay que escribir sobre ellas y demás. Entonces, para mí sí la pandemia ha sido como una bendición de reencontrarme con esas cosas. Puede ser que mañana tengamos un libro de Burgerman. Esa era mi idea inicial, sí, sí, sí. Mi idea inicial empecé escribiendo para periódicos y revistas. Entonces, la idea era como ir coleccionando las reseñas en un libro. Yo solo escribo de hamburguesas, nada más. Ni una ensalada, nada, No, ¿no? no, Pura no, puras hamburguesa. hamburguesas, sí. Y hamburguesas de restaurantes. Qué maravilla, qué maravilla. Marcelo, y ahorita musicalmente, ¿qué estamos haciendo? Musicalmente, en algún momento de mi vida descubrí que uno tiene que dormir poco y hacer mucho o hacer lo más que pueda, porque si algo me enseñó Moderato fue que uno tiene muchas ideas toda la vida va andando por la vida diaria teniendo ideas, pero si con que hagas una o dos de las ideas que tienes al día o en tus días, puedes dedicarte a eso, o sea, pero luego somos medio nos hacemos coco wash de que estamos haciendo nuestras ideas, pero no, nos dejamos llevar como por las cosas. Pero cuando haces una idea y la llevas así de voy a dedicarme a esto y esto y esto y esto se va a tratar de esto y esto y esto, puedes dedicarte a ello. Moderato es un ejemplo, Burgerman es otro ejemplo. Hace 3 años también empecé a tocar con otro grupo, un grupo que se llama Los Señores, un grupo de blues, que hice con mi hermano grande, con el bajista de Bonnie y los Enemigos del Silencio y con el baterista de Moderato, con Elohim Corona. Hicimos un grupo donde estamos tocando blues. Acabamos de lanzar nuestra primera canción. En octubre lanzamos una segunda canción. Ya estamos toque y toque, estamos esperando que se pueda tocar ya regularmente en lugares más, porque como es un grupo pequeño, estamos tocando en lugares muy pequeños, pero pues la idea es ahora tener, además de Moderato, un grupo de blues, además de las hamburguesas, estoy aprendiendo a cocinar y estoy Ah, qué haciendo loco. otras cosas de cocina. Voy a estar en un reality show de ¿En serio? cocina en HBO. Entonces, el chiste es estar haciendo cosas todo el tiempo, creo. Pues sí que el tiempo lo tienes. Te digo, quiero que alguien descubra, si lo están viendo aquí gente del Politécnico, que es gente pensante y gente Sí, sí, científica, sí. que descubran, por favor, sí, no, o sea, la ciencia en México es el Poli. Por favor, descubran cómo puede uno vivir más horas al día o cómo puede uno dormir menos y no estar muerto, ¿no? Porque también de repente hay que dormir. Sí, es bastante bueno y Hace bien, delicioso, sí. delicioso dormir y hace bastante bien. Marcelo, la familia, nos contabas de todo ese bagaje. La familia, además de ser una influencia, ¿cómo te ayudó para estar hoy parado donde estás? La verdad me ha ayudado muchísimo, no nada más tener estos hermanos que nos hemos como apoyado mutuamente en lo musical y en lo profesional y en lo familiar, sino también tener estos papás
que nunca nos dijeron, sí, tienes que ser abogado ni nada, que dijimos, ay, quiero tocar la guitarra y pues órale, vas. Ay, que quiero ensayar aquí en casa, en mi cuarto, en la casa, pues órale, nada más limpia. Que quiero ir a tocar en el Bulldog a las 2 de la mañana, pues sí, nada más avisa cuando regreses. Entonces, he sido como muy afortunado de que en el entorno familiar ha sido como un apoyo total, total y absoluto de cualquier ocurrencia que haya salido de mi lado o de mis hermanos o de todo, ¿no? Y creo que eso es como muy necesario. Qué padre. Sí, Tú has sido parte del Politécnico en Canal 11. sí. ¿Qué es lo que hacías ahí? Me tocó cuando dejé de trabajar en disqueras y ya empezaba a trabajar con Moderato. Bueno, ya llevaba un tiempo trabajando con Moderato. Siempre supe que no quería dedicarme nada más a ser músico y Ujú. tocar. Entonces siempre tenía esta necesidad como de tener un pie en la vida normal o en la vida, no que la vida de músico no sea normal, sino como que Poquito no. un poquito no, pero pues es un trabajo también, entonces también es como nada más son horarios diferentes, pero quería tener como un pie en la cotidianeidad de la vida, entonces nunca dejé de trabajar y me ofrecieron trabajo en el Canal 11 y estuve 2 años, casi 3 años produciendo un programa que se llamaba Much Music en la barra de Canal 11. Canal 11 había comprado la licencia de este canal canadiense que se llama Much Music, que es como MTV de videos, pero canadiense. Entonces teníamos primero una hora diario a la semana, los 5 días de la semana laboral, y luego cambió a 2 horas, donde teníamos 2 horas que Canal 11 dejaba de ser Canal 11 y se volvía Much Music. Entonces yo entré como productor de esas 2 horas y como programador de esas 2 horas. Era básicamente eh, programar videos, eh, tener invitados musicales, tener entrevistas, coordinar a los conductores y demás, y hacer como una barra de 2 horas, hacer como un canal dentro de un canal que transmitía dos horas a la semana. ¿Y qué te tocó ver ahí interesante o que hoy Muchas esté? cosas, pues todo, o sea, venía yo saliendo de la disquera, entonces muchos de los grupos seguía estando en contacto con todos los grupos que yo firmé y con todos los grupos de las demás disqueras. Como había trabajado yo también además en disquera un tiempo en radio, pues tenía como mucho contacto con lo que estaba sucediendo, sonando en términos de no nada más de la música mexicana, sino de la música internacional. Entonces llevamos a varios grupos a tocar a Canal 11, todas las entrevistas posibles de todos los artistas que estaban en promoción, más o menos del género rock pop, pues pasaron por ahí, los llevamos a entrevista, difundimos un chorro de videos, era un trabajo como tener una estación de radio y video eh, diario en un canal de tele abierta, lo cual fue una experiencia padrísima. Yo lo que más aprecio de esa experiencia es que me ayudó mucho al manejo de crisis y al manejo de tiempo. Porque hacer televisión y televisión en vivo, y en televisión en vivo, en cadena nacional, en televisión abierta, es una presión muy extraña que yo nunca había vivido, salvo tocar, ¿no? Que sí hay un nervio de estar tocando, pero ya cuando te subes a tocar, pues te tienen que agarrar confesado, pase lo que pase, Sí, bien o mal, pues sale, ¿no? Pero también esta televisión siempre pasa algo, sí. como en la vida en general, ¿no? Siempre está pasando algo positivo o negativo, entonces sí me ayudó a mantener a encontrar como este equilibrio de andar, me acuerdo, los primeros meses que estuve en el canal, el programa, no me acuerdo si era de 4 a 6 de la tarde o de 5 a 7, creo que era de 4 a 6 de la tarde. A las 12 del día yo ya estaba nervioso del programa de Sí, las cómo 4 de no. la tarde. A los 2 meses que estuve trabajando en el programa, al segundo que íbamos a entrar a cuadro, apenas me daba el nervio. Sí se Entonces, siente. sí, pero cambió de ser como, por eso digo que aprendí a mi manejo de crisis y a mi manejo
de la tranquilidad, y ahora me ayudó mucho a ser un tipo más tranquilo y más sereno. Sí. Oye, y hablando de serenidad, después estuviste en reactor bastante tiempo, ¿no? Después estuve en Reactor 9 años. 9 años. Estuve 2 años, sí, fueron 2 años y medio en Canal 11 y en algún momento un amigo mío que conocíamos, bueno, que tú debes de conocer muy bien, José Enrique Fernández, que trabajaba en Radioactivo, que recién había desaparecido como estación, le ofrecieron trabajar en el Instituto Mexicano de la Radio. Y no sé por qué me invitó a mí a trabajar como gerente de una de las estaciones, puesto que yo nunca había trabajado en radio ni tenía experiencia. Había trabajado con la radio, pero nunca había trabajado directamente en la radio. Entonces me invitaron y me tocó la fortuna de ser como la cabeza del proyecto de reactor. Los que hicimos el proyecto, primero me tocó cerrar órbita, una de las cosas más feas que he tenido que hacer en mi vida. Despedir a mucha gente desafortunadamente porque pues, teníamos que entrar con un proyecto nuevo. Pero me eché 9 años ahí en el proyecto de reactor de 2004 a 2013. ¿Difícil o Estuve. fácil? Pues con su grado de dificultad, con su grado de mucho aprendizaje y mucho crecimiento y un proyecto padrísimo para aprender, sobre todo para mí que yo no sabía de hacer radio, pero pues, sí sabía de hacer equipos. Entonces creo que por eso emboné muy bien. Creamos un equipo ahí entre lo mejor de una y otra estación y una y otras experiencias, no nada más de dos estaciones, sino que creamos pues, una manera diferente de encarar como la radio. Y estuvo padre. Lo que pasa es que la radio sí es un trabajo muy repetitivo que desgasta mucho. Y más en la radio pública. eh, es desgastante en términos de recursos y de posibilidades y demás. Eso fomenta la creatividad, pero sí hace que el trabajo de repente sea ingrato. Entonces Sí. después de 9 años yo ya estaba cansado porque sí es muy repetitivo. La radio sí es muy... Todos los años tienes que hacer lo mismo, los mismos días, las mismas fechas, porque todos los años se repite todo, ¿no? Probablemente no sean las mismas músicas o los mismos artistas o las mismas canciones o las mismas circunstancias, pero el discurso es más o menos lo mismo, porque la base del trabajo de radio es la repetición, y sobre todo en la radio musical, su principio fundamental es la repetición. No queríamos la repetición excesiva como de las Sí, radios a eso como voy. muy Ujú. comerciales, pero sí requiere, o sea, un mensaje lo tienes que repetir y repetir y repetir y repetir para poderlo transmitir, porque no es tan efímero el paso de la radio y de la televisión que en 2 segundos ya lo que dijiste ya se perdió y se olvidó, y entonces por eso hay que estar repetir, repetir, repetir. O sea, a los 9 años yo estaba contento pero cansado y relativamente aburrido, y además cansado porque el- la estación la lanzamos en noviembre de 2004, y ese mismo octubre de 2004 con Moderato lanzamos ese disco que se llama Detector de Metal, Ujú. que acabó siendo el disco que nos catapultó al éxito comercial. Entonces, al mismo tiempo que estaba dando yo conferencias de prensa con Moderato del lanzamiento del disco, estaba lanzando la estación. Entonces sí fueron 9 años, sobre todo esos primeros 3 o 4 años, de un trabajo intensísimo con Moderato y un trabajo intensísimo con la estación de radio, donde pues sí, gracias a que había un equipo enorme y muy bien formado y de profesionales, pues yo pude cumplir con las dos obligaciones cabalmente. Me jacto de nunca haber perdido un vuelo, ni nada, ni una reunión de reactor, ni un lanzamiento.
Yo recuerdo un día que fui a tu oficina como promotor, como Ajá. manager, a darte mis alegatos. Ajá. Y el regreso fue, Benja, aquí tocamos canciones, no grupos. Sí, En ese punto entendí que no importaba lo que tú hubieras construido o lo que venías atrás con órbita, sí, que fui muy consentido, y de repente me enfrento a que ya no había ese consentimiento, aunque tenía una amistad contigo, ya no había sí, ese sí, sí, consentimiento. Esto es, ahí se acabó y aquí empieza. sí, Tocamos canciones, no tocamos grupos. Eso lo recuerdo, todavía tengo sí, malestares. sí. Tú y mucha gente. Sí, seguro. Sí, sí, sí. Ese fue un buen punto. O sea, porque también hoy lo podemos platicar. Ese día me caíste súper gordo, Seguro, pero sí, sí, sí. hoy queda esto y queda grabado de que esa Pues situación. mira, había que romper con muchos paradigmas y había que establecer nuevos paradigmas. O sea, eh, así como fue muy doloroso, yo tuve que despedir de órbita a gente muy querida, o sea, un par de locutores que habían sido mis compañeros de la universidad, que nos conocíamos de 20 años, más de 20 años, que nos conocíamos bien, que éramos muy amigos, luego tener que lidiar con gente a la que estimo mucho como tú, que pues había que encontrar los caminos para que la estación funcionara por sí mismo, no por los nombres ni por la gente que está ahí. A fin de cuentas, lo que yo siempre traté de defender o lo que siempre he tratado de defender con lo que hago, y sobre todo en Reactor, era defender el espacio para los jóvenes. O Ujú. sea, XHOF es XHOF, no es reactor, no es órbita, no es conexión Conexión acústica acústica, estéreo o joven. estéreo joven. Es la frecuencia que tradicionalmente ha sido el espacio para la música de los jóvenes que les gusta el rock, por decirlo de algún modo. Entonces eso había que defenderlo con un proyecto que fuera autosustentable y que no dependiera ni de personas, ni de movimientos, ni de grupos, ni de nada, ¿no? Había que reevaluarlo todo desde cero y crearlo casi casi desde cero, desde un principio. Entonces, sí, al principio, cuando arrancamos fue, como decía yo, haciendo amigos diarios, ¿no? Porque venían como muchas cosas sucediendo. A fin de cuentas, órbita tenía 10 años funcionando como estación, con, con esta misma repetición que te Sí, platicaba sí. ahorita, de 10 años, ¿no? Entonces ya era una cosa como muy anquilosada y como muy difícil, y había que romperla a martillazos y romperla de cero para volverla a establecer, y me dio mucho gusto, y algo de lo que estoy como muy orgulloso y siempre lo menciono es que con Reactor 105 el cambio tomó tiempo, pero no tomó tanto tiempo como yo pensaba, y lo pudimos ver muy pronto. La estación tradicionalmente había sido una estación, nada más como para mencionarlo como un parámetro para entender, había sido una estación que su público era predominantemente del segmento socioeconómico CDE, y no AB. eh, a los 2 años que estuvimos en la estación, ya no importaba de qué segmento Órale, eso no sabía. socioeconómico escuchaba la estación. Lo escuchaban tanto chavos A, B, C, D, E y F, mientras estuvieran en un segmento de edad. Que Ujú. eso para mí es el gran logro de la estación. Que ya no importaba si eras un chavo fresa, si eras un chavo rocker, si eras un chavo radioactivo, si eras un chavo órbita. Mientras fueras un chavo que estaba entre los 14 y los 24 años de edad, estabas escuchando la estación, no importaba. Entonces ese para mí fue el gran logro, o ese para mí ha sido el gran logro de Reactor hasta estos años, que ya a punta de trancazos y a punta de Sí. hacer amigos, haciendo amigos, lo importante era tener un espacio para difundir mensajes. Entonces, a los 2, 3 años que sucedió esto, nos dimos cuenta que la voz era mucho más importante que las rolas. Entonces, sí estaban las rolas, pero las rolas era el camino a decirle a los chavos: lean, hagan, lean lo que quieran, pero lean, compórtense bien, pero en este sentido, o sea, abran su cabeza,
a través de la música. Cuídense. Y cuídense. Y creo que ese fue de lo que estoy más orgulloso de Eso está mi bastante tránsito por órbita. Perdón, por radioactivo, por reactor. bueno. Ya, todo mal. Tengo otra historia interesante. Cuando, no recuerdo qué aniversario era, que invitaste a Nortec. Ajá, Y Nortec iba a estar en Bellas Artes. en Bellas Artes. Que tal vez muchas personas no saben que Nortec Sí, completito, tocó en Bellas Artes, sí. Nortec Collective tocó en Bellas Artes. Y tuvimos otro encuentro encontronazo. favorable. Y al final se hizo. Y me acuerdo que Julio hizo, a mi gusto, el mejor spot que he escuchado jamás. Porque se ve que Julio también tenía ese gusto por Moderato por esto igual, por Nortec, Por y Nortec. lo hizo bastante bien. Sí, Donde las personas que estaban ahí, fue mucho batallar porque ellos tenían sus reglas establecidas. Pero nuestras reglas no eran esas. Nosotros queríamos hacer que el grupo se viera más y se escuchara más. El spot de Julio donde decía, y toda la Ciudad de México, sí, toda la Ciudad de México podrá ver en vivo a Nortec desde Bellas Artes, por unas pantallas que nos ayudaron a poner afuera en la explanada para que los chiquillos pudieran ver el Sí, concierto que no se podía ver porque era por invitación, porque era una cosa de exportación de México, Feria de las Naciones o Cultura. una cosa así. Sí, Una cosa así. Ese fue una cosa impresionante, donde este es un punto para agradecerte porque pudimos abrir un poquito más la cultura. Con ese mero detalle, más gente se Sí, enteró. claro. Y había muchos chiquillos viendo lo que en ese momento era la tecnología más avanzada, unos proyectores de alta gama, mostrando lo que estaba sucediendo dentro de Bellas mostrando Artes. como la expresión cultural de un momento cultural interesantísimo. Eso fue padrísimo. muy importante y es una de las cosas que tengo el gustazo de haberme No, bronqueado yo también, contigo. Yo sé que muchas broncas, uno no le cae bien a todo mundo y no tiene por qué caerle bien. Hay mucha gente que le caigo muy gordo y qué bueno, porque si nada más nos estuviéramos picando las costillas y echándonos porras entre todos, pues no hay avance. O sea, si no hay fricción, no hay avance. Y luego muchas de las fricciones nosotros también las tuvimos que aprender y yo las he tenido que aprender de que me enseñan, o sea, que me dicen. Sí. O sea, si no me dicen, pues yo también ya para estas alturas ya estoy medio ruco y ya me cuesta trabajo, por más que sea muy geek y muy abierto al cambio, necesito ahí mis llegues, ¿no? Y luego mis terapias. Exacto, y luego mis terapias. Qué bien, Marcelo, te agradezco un montón y nos podemos seguir. No, aquí nos podemos estar hasta pasado mañana. Marcelo, y aquí dentro de la Feria Virtual del Libro y Cultura del Poli, ¿nos puedes platicar de tus 3 libros favoritos? Sí, como te platicaba, descubrí esta nueva manera de acceder a los libros. Pues he estado leyendo muchísimo también durante la pandemia, pero me reencontré con muchas cosas y sobre todo con la lectura y con los audiolibros. Y me eché un par de libros, de los cuales, curiosamente, el año pasado lo escuché en audiolibro y lo leí físicamente. Es uno de los libros que más me ha impactado probablemente en los últimos 30 años de mi vida, lo cual no es poca cosa. O sea, que a mi edad leas un libro que te impacta tanto como cuando eres adolescente, pero sí sucedió, y sucedió ahora en la pandemia. Leí un libro que se llama El inframundo, de un académico inglés que se llama Robert Macfarlane, que habla sobre la necesidad del hombre de ir hacia abajo de la tierra y por qué a lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido esta necesidad de ir hacia abajo. Si somos una criatura de la superficie de la tierra, ¿por qué estamos tan fascinados con lo que pasa adentro de la tierra y lo que va a pasar cuando uno se muere? Es un libro interesantísimo y gracias a eso me he reencontrado gracias a ese libro
y a ese, porque es un catedrático de no es ficción, es ensayo. He encontrado dos nuevas fascinaciones en mi vida, curiosamente, que además existen en libro, lo cual ha sido como buenísimo. Eh, este libro que les digo de Robert McFarlane también me enseñó la gran posibilidad de salir a caminar. Durante la pandemia, la única actividad que podía hacer fuera de mi casa era salir a caminar solo. Entonces me he caminado la Ciudad de México en este año y medio como nunca antes en la vida, y he descubierto la caminata gracias a este autor porque parte de lo de este libro es que este señor hace como mucho senderismo, entonces descubrí como el senderismo urbano. Órale. Y he estado leyendo mucho sobre senderismo urbano y mucho sobre pues, cuestiones naturales, pero naturales como de ciudad. Entonces es un libro que yo he estado recomendando y regalando en el último año y medio a diestra y ¿Regalas siniestra. libros? Regalo muchos libros, o Qué sea, los bien. libros que me han impactado en la vida siempre los acabo regalando, porque es como la música, es una experiencia que quieres compartir. Sí. Yo hago música porque me gusta compartir la experiencia de la música, sea de frente al escenario o detrás del escenario, ante cámaras o detrás de cámaras, siempre como que trato de compartir. Tú siempre has sido un influencer, Marcelo, hasta físico. Sí, hasta físico, cuando poco a poquito era de a poquito, y ahora con lo de las hamburguesas es básicamente lo mismo, o sea, es nada más, no lo hago por un afán, digo, se ha vuelto como un afán económico porque también es una industria, pero básicamente yo empecé escribiendo sobre hamburguesas porque quería compartir la dicha de probar una hamburguesa, porque para mí es el mejor alimento del mundo. Entonces ahora con los libros he continuado con esa práctica, he regalado, hay un libro de un autor italiano que se llama Alessandro Barico, que se llama Seda, que es Ujú. como una novelita de amor, que la habré regalado unas 50 veces ya Guau. en mi vida. Creo que es probablemente el libro que más he comprado en mi vida porque además de que lo he leído como 15 veces, lo he regalado como 50 veces fácil a Órale. 50 amigos en México, fuera de México, evidentemente a novias, exnovias y demás, ¿no? A mi esposa se lo regalé también cuando la conocí. Ahí cayó. Entonces ahí cayó con ese libro. Bueno, ahora nos vamos con esto que hace tzz en mi pantalón. El Politécnico no solo es ciencia, ¿no? Sí, No, también es es cultura cultura. y hasta entretenimiento. Totalmente, El mensaje totalmente. que le ves hacia los jóvenes que hace el Politécnico, porque lo que no te había contado es que este año, con esta nueva versión que es virtual, digital, también tenemos un país invitado que es Rusia. Ah, qué padre. Eso está también Sí, bien muy interesante, interesante. como ahora que también con un clic puedes estar en Rusia y puedes ver. Claro, claro. Yo creo que a mí siempre me ha interesado mucho, o me ha caído muy bien la gente del Politécnico, simplemente como por esa necesidad de conocimiento, ¿no? Y esa curiosidad. Siempre la gente curiosa me caerá muy bien y será como muy querida, sea científicamente o sea de las ciencias sociales, ¿no? O sea, yo estudié ciencias de la comunicación básicamente por esa curiosidad de entender mejor lo que digo y cómo lo digo y para qué digo cosas, ¿no? Entonces sí, bienvenido y felicidades. Y qué padre que sea Rusia el invitado de Sí, sí, está esta... interesante. Ahora, después de 50 años de Avándaro, y el Politécnico también lo está celebrando porque Sí, muchos de sus alumnos estuvieron en estos movimientos que abrieron brecha para nosotros, o sea, no tendríamos hoy para los lo que hacemos mucho, sí, conciertos. sí, Sí, claro. esta feria también tiene que ver, además del invitado Rusia, tiene que ver con Avándaro, que es lo que estamos Ah, qué padre, celebrando. qué padre. Entonces, Pues, híjole, Avándaro es este hito de la historia que como platicaba hace rato,
nos dio en la torre a muchas cosas, pero también como que nos planteó una posibilidad de hacer las cosas. Sí. Y creo que se necesitaba un rompimiento. A mi juicio hubiera sido más a gusto tener un rompimiento no tan violento, no tan de raíz como el que hubo a partir de Avándaro, pero si uno va y revisa lo que se estaba haciendo en Avándaro, planteó mucho las bases de lo que se hace musical y culturalmente en el rock en México desde entonces. Cuando estuve yo en Discos Manicomio, relanzamos varios de los artistas Sí es verdad. que estuvieron en Avándaro y relanzamos inclusive el disco de Avándaro. Lanzamos Bandido, lanzamos Toncho Pilatos, lanzamos un par de cosas así como de esos clásicos de la época. Y vamos, son artistas que sí suenan un poco a esa época, pero son muchas de las semillas de lo que hoy en día es el movimiento de rock en México y es el movimiento de rock en español y el movimiento de rock en tu idioma a lo largo y ancho de la del continente americano, ¿no? Entonces, sí, Avándaro es un momento importantísimo y 50 años 50 años es un bonche, ya es algo muy Es un considerable. adulto grandecito. Totalmente. Ya estaría vacunado. ¿Qué espera el mundo del rock después de la pandemia? ¿Qué crees que nos viene? Pues yo creo que no, yo soy de los de la idea de que no hay mundo después de la pandemia. O sea, el mundo ya es como es ahorita. O sea, ya no vamos a regresar a un mundo prepandemia, sino que las cosas se aceleró una serie de cambios que ahora ya, ya la vida es así y la vida va a ser así y vamos a tener que adaptarnos o desaparecer, pero el rock se ha ido adaptando y poco a poco, hoy me acabo de enterar que va a haber un festival grandotote en noviembre, el primero después de un año y medio, casi 2 años, entonces ahí viene de vuelta con una serie de condiciones diferentes, pero no se detiene la vida, ni se va a detener, como lo pudimos ver en este año. Sí, todo cambió. Uh-huh. Marcelo, muchísimas gracias. De verdad que aquí nos podríamos estar todo el santo día. platicando de lo que más nos gusta, de una apuesta que ha sido bien favorable. Le damos las gracias al Instituto Politécnico Nacional Gracias por la invitarme, invitación. ¿no? Qué gusto. Estamos dentro de la Feria Virtual de Libro y Cultura del Poli y Wellum. Soy Benjamín Rodríguez, anfitrión. Les agradezco muchísimo su atención. Marcelo. Gracias a ti, gracias por la invitación, Benjamín. Gracias, chicos. Hasta luego.